Bueno, vamos a continuar, si no, la mañana nos va a ganar. Bien, vamos a ver la parte de complicaciones de la diabetes. Las complicaciones de la diabetes se dividen en dos grandes grupos: las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas. Pero yo no le llamaría complicaciones, sino manifestaciones crónicas, no complicaciones crónicas, porque es una manifestación ya de la enfermedad. En cambio, sí serían complicaciones agudas. ¿En qué consisten? Como ustedes ven, las complicaciones básicamente están en relación al nivel de la glucosa. Si yo tengo hiperglicemia, ¿qué quiere decir la hiperglicemia? Aumento de la glucosa por encima de los valores esperados. Yo voy a tener tres situaciones clínicas. El paciente que hace cetoacidosis diabética. Algunos han visto de ustedes cetoacidosis, ¿verdad? En el internado, ¿o no? ¿Han visto cetoacidosis? Estado hiperosmolar. La cetoacidosis son pacientes diabéticos que llegan a la emergencia con glucosas mayores de 250, con acidosis metabólica, y que vamos a encontrar gran deshidratación y cuerpos cetónicos en la orina. En cambio, el estado hiperosmolar es un anciano diabético que llega con 600 o 700 de glucosa, con gran deshidratación, para que más o menos ustedes los identifiquen. Miren cuándo se describen, hace mucho tiempo, 1957, pero la diabetes está descrita desde el papiro todavía, el papiro inicial. ¿Cómo se llama el papiro? Evers, ¿no? El papiro, ahí todavía se describe la diabetes. Y recién se describe clínicamente en 1900, o sea, han pasado 1900 años para recién describir una cetoacidosis diabética. Como les mencioné, antes de la insulina, 100% de mortalidad. Actualmente, esta complicación en los países desarrollados solamente es del 5 al 6%. En el Perú no sabemos, como siempre, porque no hay estadísticas, pero se considera que es el 18% de los pacientes. Por lo menos en el hospital vamos a comenzar una vigilancia epidemiológica de todo paciente que llega con crisis hiperglicémica. No lo ha hecho el ministerio, por lo menos personalmente yo he sugerido a la oficina de epidemiología, donde antes trabajé, del ministerio, para que hagan un estudio nacional, pero bueno, lamentablemente todavía hay islas, ¿no? Si eso no cambia, porque hay islas en el ministerio, por más reforma que hagan no va a cambiar nada. Entonces, aquí tenemos algunos trabajos. En el OAIS, el doctor Manrique encontró que el 49% eran cetoacidosis puras, estado hiperosmolar 43%, mixtos 7.5%, el doctor Pinto igual en Cayetano Heredia. En nuestro hospital varios estudios, el último del doctor Torres, anteriormente hubo estudios del doctor Barrios, el doctor Aiquipa, y nosotros encontramos que sí, efectivamente, la mayoría son pacientes con cetoacidosis, pero también hay un grupo de ancianos que tienen estado hiperosmolar, que es del 8 al 9%, pero está creciendo los mixtos. ¿Qué quiere decir? Tienen ambos componentes. ¿Cuál es el peor pronóstico cuando llega un paciente con cetoacidosis o estado hiperosmolar o estado mixto? El paciente mayor de 60 años en coma y con hipotensión. Ese paciente, 80% de posibilidad de que va a fallecer. Este es un trabajo del doctor Villena, actual presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología, donde comparó en muchos años, 14 años, en quién se presentaba más la diabetes, la cetoacidosis. En realidad la cetoacidosis se presenta más en el paciente con diabetes tipo 1, ¿de acuerdo? Es mucho más en el diabético tipo 1. Lo que pasa es que en el Perú tenemos más diabéticos tipo 2. Por eso es que encontramos que del total de pacientes que había visto el doctor, de los 42, la mitad eran tipo 1 que entraron con cetoacidosis y la mitad eran diabéticos con tipo 2. Miren las edades de los diabéticos tipo 1. Eran más jóvenes. Prácticamente los de 12, 15, 20 años eran tipo 1. Y los mayores de 40 eran tipo 2. Entonces, ¿cómo definimos la cetoacidosis diabética? La cetoacidosis diabética se define por exámenes de laboratorio.
ustedes pueden sospechar que el paciente tiene, pero si no le miden la glucosa, no le piden gases arteriales, no tenemos el diagnóstico. ¿Cuánto debe ser la glucosa? Mayor de 250. Acidosis metabólica, pH menor de 7.3 con bicarbonato por debajo de 18. ¿Cuánto es el promedio del bicarbonato? 8, 7, 6, 5. Hasta con 3 de bicarbonato hemos encontrado cetoacidosis. Y el otro componente es la presencia de cuerpos cetónicos en la orina. No es un criterio necesario, o sea, ¿puede faltar cuerpos cetónicos en la orina? Sí. Pero si yo tengo glucosa más de 250 con acidosis metabólica y no hay cuerpos cetónicos, el paciente está en cetoacidosis. ¿En qué casos no hay cuerpos cetónicos? Hay un tipo de cuerpo cetónico que es el 3-hidroxibutirato. Cuando el 3-hidroxibutirato no se mide en la orina y están los cuerpos cetónicos a predominio del 3-hidroxibutirato, no se va a ver al inicio los cuerpos cetónicos. Después de horas le piden y recién sale. Entonces, en la fisiopatología y en la producción de la cetoacidosis, ¿qué ocurre? Pues que no hay secreción de insulina. No hay insulina, si no hay insulina, esto ya lo hemos visto en la parte fisiológica. ¿Qué pasa si no hay insulina? ¿Qué pasa con la glucosa? No se metaboliza, ¿no es cierto?, en el tejido graso y en el tejido muscular. Entonces, ¿qué pasa con esa glucosa? Aumenta y eso es lo que vemos en la sangre. El cerebro y el sistema nervioso es exquisito. El músculo envía un mensaje y el tejido graso al cerebro y le dice, ¿sabe qué? No hay glucosa, pues no me ha llegado la glucosa. ¿Qué hace? Manda las hormonas contrarreguladoras, glucagón, hormona de crecimiento, cortisol, estrés total, y empiezan a producir glucosa del hígado. Sube un montón, ¿eh? Normalmente, supongan ustedes, se produce 100, cuando hay cetoacidosis se produce 1000. ¿Y eso qué hace? Aumenta la glucosa plasmática. Y si aumenta la glucosa plasmática, va a haber un cuadro de ¿qué? Diuresis osmótica. La glucosa tiene que salir por algún lado. Pasa de 180 en el riñón y empieza a orinar el paciente. Poliuria, polidipsia, poliuria, polidipsia. No solo eso, sino que el músculo y el tejido graso necesitan energía. ¿De dónde van a sacar energía? El cuerpo también lo necesita. Todas las células necesitan los ATP del ciclo de Krebs. No funciona la glucosa. Movilizan entonces glicerol y aminoácidos, sobre todo ácidos grasos libres. Salen los ácidos grasos libres, se van al hígado y ahí es donde se producen los cuerpos cetónicos. Lipólisis, al inicio hay energía porque se está degradando los ácidos grasos. Hay energía nuevamente, pero llega un momento en el que se presentan los cuerpos cetónicos. Entonces empieza la acidosis metabólica. El organismo es tan sabio que ha preparado al pulmón y al riñón a preparar las sustancias buffer, ¿no es cierto?, que producen bicarbonato, para regular ese aumento de la acidosis, que van a ver en los gases arteriales. Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria compensatoria. Pero va a llegar un momento en el que la acidosis vence al tampón, ¿no?, al buffer. Se agota el pulmón, por eso van a ver al paciente con esa respiración de Kussmaul. Y entonces el paciente entra en deshidratación, trastorno del sensorio y posibilidad de muerte. El estado hiperosmolar recién se definió en el año 2011. En el 2010 se decía estado hiperosmolar no cetótico, ya se cambió. Sí, porque puede haber cuerpos cetónicos. Ahora se dice estado hiperglucémico hiperosmolar, ya no cetótico, pero a veces las preguntas en los exámenes todavía son antiguos. Entonces ponen el estado hiperosmolar no cetótico, les están hablando de lo mismo. Es un síndrome por una nueva nomenclatura donde hay una deficiencia relativa o absoluta de insulina, pero un exceso en las hormonas contrarreguladoras. Hormona de crecimiento, glucagón, epinefrina, norepinefrina. Tal así que miren cuánto sube la glucosa, más de 600. Si sube la glucosa, sube la osmolaridad plasmática. Y el paciente llega con trastorno del sensorio por deshidratación severa. Puede haber cuerpos cetónicos, sí, pero es leve. Y no hay una gran acidosis, ¿no? Entonces la fisiopatología nos dice eso.
Son diapositivas cedidas por el doctor Umpierres. Aquí vamos a tener entonces que la producción no necesariamente es de cuerpos cetónicos por el 3-hidroxibutirato o el ácido acético, sino es básicamente por la gluconeogénesis. Esto se eleva de tal manera que el glicerol y los aminoácidos, como el lactato, suben la glucosa porque va a haber mini de producción de glucosa. En estos diabéticos, ¿qué condiciona? Ahora, el estado hiperosmolar casi no se presenta en diabetes tipo 1. Yo no voy a decir nunca, jamás puedo decir nunca, en medicina uno nunca sabe, no hay nada absoluto, pero es rarísimo, extremadamente raro que haya un estado hiperosmolar en un diabético tipo 1. Es más de los diabéticos tipo 2 y más de pacientes diabéticos ancianos. ¿Cuál es la causa por la que se produce la cetoacidosis? Cualquier infección. A la cabeza, infecciones urinarias en mujeres, infecciones neumónicas o respiratorias en varones, tuberculosis, una causa importante, por lo menos en el hospital donde trabajo, que causa cetoacidosis. Tratamiento con insulina, el paciente se olvidó, ya no quiso tratarse, costaba mucho, no le gustaba inyectarse. Los médicos que los trataban, estaba ya el paciente con 200, 300, no le tomó importancia, sigue tomando su sulfanilurea, no hay problema. Como lo vieron al paciente caminando. Debuts, más jóvenes obesos, hipertensos menores de 40 años, están debutando con cetoacidosis. Infartos, accidentes cerebrovasculares, corticoides, diabéticos que se controlaban bien pero tienen una enfermedad que necesitan corticoides, no le comentaron al reumatólogo o al médico que le dio el corticoides que eran diabéticos, su glucosa estaba normal y de pronto les pusieron por vía endovenosa dexametasona, metilprednisolona y los pacientes se fueron a la cetoacidosis. Estrés, cirugía. Entró a la cirugía con 120 de glucosa, le dio apendicitis, justo estaban operando y hace cetoacidosis. O sea, son situaciones que también se ve con mucha frecuencia. Este es un gráfico donde el doctor Torres encontró qué síntomas tenían nuestros pacientes que llegaron con cetoacidosis. Muchos dijeron que habían bajado de peso, polidipsia, poliuria, náuseas, vómitos y dolor abdominal. El Farreras típico nos dice estupor, coma, o sea, porque Farreras ha descrito la historia natural de la enfermedad. Este paciente está premortem, por si acaso. Hasta el vigilante del hospital ya reconoce una cetoacidosis cuando llega con Kussmaul, porque es el estadio último. En cambio, miren, si este paciente lo habían visto antes o le habían examinado y tenía hiperglicemia con todos estos síntomas, era un riesgo a hacer diabetes. Estos síntomas son porque cada vez se está diagnosticando más temprano. Aquí el Farreras nos describe ya un paciente premortem. ¿Qué hay que pedir cuando sospechamos de una cetoacidosis? Obvio que todo lo que está acá. Primero una glucosa, obviamente capilar, ¿no? Para eso los glucómetros están en todos los hospitales. No se llama hemoglucotés, glucosa capilar, no se olviden por favor. Ayuden a desterrar ese término de hemoglucotés. Glucosa capilar con el glucómetro. Los médicos tienen que ayudar a cambiar eso. El hemoglucotés se usó en el año de la ñanga. ¿En qué consistían? Era un tubo, le pinchabas el dedo, pintaba un color y comparabas con el tubo y decía, tienes glucosa 250. ¿Acaso hacen eso? Eso se llama hemoglucotés y es una marca. Se llama glucosa capilar. ¿De acuerdo? La glucosa capilar entonces, ¿qué nos va a decir? Más de 250. Si es un estado hiperosmolar, el glucómetro nos saluda. High. ¿No? Más de 550 o 600. Hay que saber interpretar también. Si hay hipoglicemia, sale el término LOW, ¿no? O sea que está bajo. De todas maneras hay que pedirle glucosa sanguínea rápidamente, gases arteriales, no se olviden del pH del bicarbonato, hemograma completo para ver si hay algún proceso infeccioso, examen de orina para ver los cuerpos cetónicos o infección urinaria, enzimas cardíacas, recuerden que el paciente, un tercio de los pacientes ancianos llegan con infarto, no tienen dolor, hacen hipotensión. Amilasa y lipasa, recuerden que llega con dolor abdominal, ¿sí o no?
Diagnóstico diferencial ¿con qué? Pancreatitis. A veces entran sin antecedentes de diabetes, con dolor abdominal, náuseas, vómitos, han orinado mucho. Oye, parece pancreatitis, tómenle la lipasa amilasa. 6 horas en emergencia, el paciente retorciéndose de dolor, sale normal. Y a alguien se le ocurre, oye, pero es gordito, mire, tiene acantosis. Oye, ese paciente estaba despierto, ahora está casi deshidratado. Le toman la glucosa, 600. Todo comenzó con la glucosa, pues por eso es el método y es el análisis más rápido que hay que hacer. Radiografía de tórax para descartar neumonías y obviamente algún otro examen, ¿no? El electrocardiograma, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Primero tengo que evaluar bien el estado de hidratación, tanto del estado hiperosmolar como de la cetoacidosis. ¿Cuál es mi primer objetivo? Hidratar bien al paciente, no es meterle insulina. Siguen los colegas jóvenes residentes. Voy a ver la emergencia, este paciente, cetoacidosis. A ver, trae la hoja, glucosa high, cloruro 20 gotas por minuto, insulina 3 unidades. ¿Cómo le van a colocar eso? No, no hagan eso, por favor. Primero hidraten al paciente, eviten que el paciente haga insuficiencia renal aguda, que orine, es lo más importante. ¿Acaso con la insulina van a mejorar eso? La hidratación. Midan el sodio y el potasio, si el potasio está bajo, corríjanle, reto de potasio. Después de hacer eso, recién usamos insulina. Y si tiene algún proceso infeccioso o es un infarto, hay que tratar ese proceso. Un diabético cuando llega y tiene cetoacidosis ya perdió 6 litros. Un estado hiperosmolar perdió 9 litros. ¿Qué pierden además? Miren, sodio, potasio, que es lo más importante que hay que reponer. ¿Quién pierde más agua? El estado hiperosmolar. Pierde no solo agua, sodio y potasio. La hidratación debe ser con una buena bránula. Primero, antes de hidratar y poner el cloruro a chorro, chequeen bien que no sea un infarto. Si es un infarto o una insuficiencia cardíaca, no le van a pasar pues al chorro, ¿no? El paciente se le va a morir ahí por un shock cardiogénico. Si no hay nada de infarto, no hay nada, entonces cloruro de sodio entre 1 y 1.5 litros la primera hora. No tengan miedo, abran todo y que ingrese. Si el paciente está despierto, consciente, denle agua. ¿Y cuántas veces trae hasta agua del caño he abierto y le he dado al paciente? Agua cielo, todas las aguas. El agua difunde más rápido y mejora la hidratación. Hace una difusión pasiva el agua. Por eso cuando ustedes se deshidraten tienen que tomar agua, no gaseosa, ni Gatorade, ni cosas así. Lo primero, agua. Después ya sus electrolitos, ¿no? Entonces, después ya pasó una hora y ya pues ya hemos calculado, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Le hemos pedido gases arteriales, hemos evaluado si el paciente tiene o no cuerpos cetónicos, ¿no? Hemos hecho todo eso. ¿Qué nos interesa después? Ver el sodio. Si el sodio estaba en 150, se llama hipernatremia, quiere decir que el paciente no necesito ponerle cloruro, sino tengo que ponerle suero fisiológico al medio normal. ¿Y en qué consiste? Agua destilada más una ampolla de hipersodio y sigo hidratando. Pero si el paciente tiene hiponatremia, bueno, tengo que poner cloruro de sodio, pues lo más probable es que ha perdido bastante, ¿no? Y esa corrección la tengo que hacer por lo menos 2, 3 y 4 horas. Y tengo que ponerle una sonda vesical para ver cuánto orina. A veces le he puesto 3 frascos y me he orinado 4 litros. Suele pasar, ¿no? Entonces la hidratación es importante. ¿En qué momento cambio a la glucosa? Se supone que al paciente a partir de la 3.ª hora ya le pongo insulina. Si el paciente que ya está con insulina, la glucosa baja menos de 200 y es una cetoacidosis, no me desespero, ya no le pongo cloruro, sino dextrosa con su calium y el hipersol. Y si es un estado hiperosmolar, cuando esté en 300, sigo hidratando con dextrosa. ¿Por qué? La mayoría se asusta, oye, la glucosa está en 100. Se olvidaron que tenían que monitorizar a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, para eso está el glucómetro capilar. Lo dejan así, el paciente está con 45 de glucosa, hipoglicemia. Se desesperan, le ponen dextrosa al 33, dextrosa al 10%, y de lo que está en 45, a la hora le llevan a 500 otra vez. Tiene que tener cuidado. Como está en 500, pum, le meten y le aumentan la insulina. Así no se trabaja. Pues el que va a tratar una situación tiene que estar ahí monitoreando, hacer las cosas con mucho cuidado.
El potasio es clave. Están hidratando y tienen que medir el potasio. Si está bajo, no le pongan insulina. Para eso, pues, le pueden poner el calium al frasco de cloruro. Pero ojo, primero que orine solo con el cloruro. Si no orina y le ponen calium, pobre riñón. Primero orina y después corrigen el potasio. Y después ya recién la insulina. Estos son los puntos de corte. Menos de 3.3 no hay que poner. Si es más de 5.3 el potasio, no es que no le pongan potasio, no se olviden del potasio. Cuando lo hidraten, le pongan insulina, el potasio va a bajar. La insulina entonces se usa ¿para qué? Para revertir la acidosis metabólica, ¿ves? La insulina sirve cuando el paciente está hidratado. Si no lo hidratan, no va a servir la insulina. ¿Cuánto se pone de insulina? Si nunca ha usado insulina y así haya usado antes, se calcula 0.1 unidades por kilo. Si este paciente pesa 70, serán 7 unidades. ¿Qué insulina se utiliza? Podemos usar la rápida o cristalina o las ultrarrápidas, miren, glulicina y Lispro. Yo he utilizado Lispro en el año 2001 en 8 pacientes. No había bomba de infusión, le hemos puesto endovenoso. Yo era la bomba. Cada hora tenía que ponerle y monitorizar. 17 pacientes. Entonces, es importante hacer esto, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen, oye, discúlpame, digo, pero yo he monitorizado 17 cetoacidosis de R1. Era el R0, ¿no? El R1 era sin dormir, me llamaban, me acuerdo, mi R3, 2 de la mañana a mi casa, oye, hay una cetoacidosis. ¿Vienes o no? Tenía que salir. Mi esposa casi se separa de mí. ¿No estás saliendo a las 2 de la mañana? Al hospital. Así era tipo militar, es algo del 2 de mayo, ¿no? Entonces, así era como teníamos que, y antes pues no se podía entrar, ya se imagina llegar a las 2 de la mañana por la puerta de emergencia, y los taxistas querían ir. Entonces, es importante la insulinoterapia. ¿Cómo se prepara la bomba de infusión? Miren, primero, le han puesto 7 unidades, ¿no es cierto? Pasa 1 hora y hay que medirle, a ver cuánto bajó la glucosa. Si bajó entre 150, entre 50, mejor dicho, y 75, está bien. Cada hora va a ir bajando, así los tienen que calcular. Si ya lo he hidratado y estaba en 400, le puse 7 unidades, a la hora está en 350. ¿Está bien o no? Sí, porque está bajando 50. La segunda hora va a bajar 50 más. Tengo que estar preparado, ¿no? Cuando llegue a 200, en la cuarta hora, ¿qué hago? Dextrosa. ¿Cómo se prepara la infusión? Miren, se pone 1 centímetro cúbico de la insulina rápida, equivale a 100 unidades y 99 centímetros cúbicos de cloruro de sodio. En la bomba Baxter se coloca, entonces, cada centímetro cúbico equivale a 1 unidad. Si yo le he puesto 7 y ha bajado 50, ¿cuánto le indicaría a la enfermera? 7 unidades o 7 cc por hora, con control de glucosa a la hora. Capilar, no le vamos a sacar todo de la vena, hasta que lleguen al laboratorio, lo procesen, lo centrifuguen, te lleven la información, pasaron 3 horas. Por eso se usa la capilar. La insulina es importante, se monitoriza al inicio cada hora y luego cada 2 o 4 horas. Si pasa más de 75, hay que bajar. Ya no le voy a estar dando pues 7 unidades, le bajaría a 4 unidades y seguiré monitorizando. ¿Cuánto debe ser la glucosa idealmente? Entre 100 y 200. Ahí tiene que quedarse la glucosa. 100 y 200, 100 y 200. Si baja a menos de 100, entonces miren, bajo la velocidad de infusión. ¿Cuánto estaba? 4. ¿Cuánto está su glucosa? 90. ¿Está con dextrosa? Sí, ya, bájenle pues a 1 unidad, que es lo mínimo, ¿no? A ver, monitoreamos en 1 hora. El bicarbonato, ese es un dolor de cabeza con mis colegas de emergencia. Menos mal que ya por lo menos nos hemos reunido, hemos conversado. Antes no se podía ni conversar con los de emergencia. ¿Por qué? Todo paciente con cetoacidosis tiene miedo y entran y los residentes le ponen bicarbonato, se asustan pues. Como el bicarbonato está en 2, dicen, ¿qué? No puede ser, bicarbonato en 2, pH en 7 o pH 6.9, no necesitas usar bicarbonato. Suficiente con lo que les he dicho, la hidratación y todo lo demás, y revierte.
¿Cuál es el punto entonces para usar bicarbonato? El pH, no es el valor del bicarbonato. El pH menor de 6.9, incluso hay publicaciones últimas en el manejo de la cetoacidosis. Antes se decía, si es menos de 7 podemos colocar bicarbonato, ahora no, ha bajado, 6.9. Se han hecho estudios y se ha visto que si tienes cetoacidosis diabética con bicarbonato 6.9, perdón, pH 6.9 y bicarbonato 3, 4, 5, 6, no tienes que ponerle bicarbonato, porque el bicarbonato nos lleva a ¿qué? Hipocalemia, menor captación de oxígeno por los tejidos y edema cerebral. No ha mejorado la cetoacidosis, pero ha empeorado las complicaciones. Cuando decimos que ya, muy bien, el paciente salió de la cetoacidosis, está listo para irse al piso, cuando ya no tiene la glucosa mayor de 250, el paciente ya no tiene, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Acidosis metabólica, ya se dio la acidosis metabólica. Y en el estado hiperosmolar, cuando la osmolaridad está normal, y el paciente está conversando con ustedes, recuerden que el paciente llegó y ¿qué tenía? Trastorno del sensorio, y el paciente ya conversa, ya come. ¿Cuáles son las complicaciones si no se trata? El paciente se muere, pues miren de qué: acidosis respiratoria, shock, arritmia, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal aguda. Y si se trata y no se monitorea, hipoglicemia, hipocalemia, le hidrataron tanto, el doctor dijo que a las 8 horas hay que ponerle la mitad de lo que perdió y le meten 10 litros. Edema cerebral, no monitorizaron, debían monitorizar cómo está la presión arterial, la diuresis, etcétera, etcétera. El problema de los diabéticos es que hacen tromboembolismo pulmonar, tienen que tener cuidado. A veces hay que darle entonces heparinas de bajo peso molecular. Otra complicación es la hipoglicemia. ¿Quién no ha visto hipoglicemia? Todos han visto hipoglicemia. La hipoglicemia se define por la triada de Whipple. ¿Qué dice Whipple? Todo paciente con trastorno del sensorio, que ustedes le midan la glucosa, en el diabético menos de 70 ya es hipoglicemia. En la persona que no es diabética, menos de 50. En un recién nacido prematuro, hasta 40 es la glucosa normal. Si ustedes le ponen dextrosa y el paciente se despierta y está normal, eso describió Whipple, eso se llama hipoglicemia. ¿Qué sucede desde el punto de vista de la fisiopatología? Cuando baja la glucosa por debajo de 70, en la vena porta hay un sensor de la glucosa y el mensaje va directo al páncreas para que no se produzca insulina. Cesa la liberación de insulina, se estimula al glucagón para que el hígado fabrique glucosa o libere glucosa. Son mecanismos de respuesta. Si la glucosa sigue bajando, está por 40, el sistema nervioso central manda rápidamente las catecolaminas, la epinefrina, para que pueda producir glucosa. Toda la glucosa que está en el músculo sale del músculo y se tiene que ir al torrente sanguíneo y correr al cerebro, porque el que sufre cuando hay hipoglicemia es el cerebro. El cerebro no necesita insulina para captar glucosa. Si está a menos de 30, el paciente entra en coma, puede convulsionar. Entonces, los síntomas de la hipoglicemia se caracterizan por dos grandes grupos: neurogénicos y neuroglucopénicos. El término neuroglucopénico ya está afectado al sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Y este que dice neurogénico es el sistema nervioso periférico. ¿Cuáles son los síntomas que caracterizan a uno y al otro? Primero, en el adrenérgico el paciente empieza a tener palpitaciones, y eso es obvio. Doctor, anoche he sudado bastante, me han dado palpitaciones, ganas de comer. Usan insulina, ¿no? ¿Cuánto se tomó la glucosa? Sí. ¿Cuánto estaba? 70. ¿Qué hizo? Nada. ¿Por qué? No me explicó. Muerto el médico. ¿Y qué más? Pero al día siguiente en la mañana salí con 200. El que no sabe le dice, ¿y cuánto usa de insulina en la mañana? 10. Está en 200, póngase 12, no 10. Ha hecho hiperglicemia por la hipoglicemia. Eso se llama un fenómeno. ¿Cómo se llama? Somogy. Somogy. ¿Qué es el fenómeno de Somogy en la hipoglicemia? Es la hiperglicemia después de una hipoglicemia. Señor, qué suerte.
se hubiera muerto. Quiere decir que menos mal que salieron las hormonas contrarreguladoras e hicieron que su páncreas o que su hígado funcione y fabrique glucosa. Pero si este paciente tiene cirrosis y es diabético, se va a morir, pues, porque no, ¿de dónde va a sacar la glucosa? Si es un paciente que tiene insuficiencia renal, ojo, la gluconeogénesis también se da en el riñón. Hay que tener cuidado, por eso los pacientes que tienen problemas hepáticos o renales que usan insulina o sulfonilurias con las hipoglicemias. Si baja la glucosa por debajo de 30, ya el paciente tiene alteraciones cognitivas, puede convulsionar. Hay pacientes que llegan a la emergencia y parece que fuera un DCB. ¿Qué pasó? Mira, un DCB, el paciente está ahí hemipléjico. Le toman la glucosa, tiene 20. Le colocan sus ampollas de dextrosa al 33%, el paciente despierta y ya mueve lo que está hemipléjico. Ah, no, entonces es un ataque transitorio. No, pues es hipoglicemia. Entonces la clínica es importante. ¿Y cómo clasifican en los diabéticos las hipoglicemias? Hipoglicemia severa, ese que llega a la emergencia con trastorno del sensorio, la actividad de Whipple. Hipoglicemia documentada, con síntomas. Doctor, ayer tuve sudoración, palpitaciones. ¿Cuánto de glucosa tenía? 50. ¿Dónde está? Aquí está. Ah, sí lo tomó. Asintomática. Doctor, ayer me dio glucosa 60, mire, yo no sentí nada. ¿Seguro? Sí. ¿Cuántos años de diabetes tiene? 25 años. Ya no tiene pues el sistema nervioso autónomo, periférico. Recuerden la neuropatía, esa neuropatía le está dañando. Entonces el paciente, ojo, peligroso, puede morir sin ni siquiera haber tenido síntomas. La hipoglicemia asintomática. Doctora, no, ayer tuve hipoglicemia. ¿Por qué? Tuve sudoración, palpitación, ya me pasó antes. ¿Y cuánto estaba su glucosa? No me tomé. Probable, ¿no? Con síntomas, porque no veo un valor. Y la relativa, doctor, tengo hipoglicemia, tengo sudoración, palpitación. ¿Cuánto de glucosa tiene? 80. Lo que pasa es que su organismo se ha acostumbrado a tener 100, 120. Entonces, ni bien baja al valor aparentemente normal, ya tiene hipoglicemia. ¿Qué hay que hacer? Dejarlo con sus 90 nada más. ¿En quién se da más la hipoglicemia? En los pacientes con diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque usan insulina. Y en los pacientes con diabetes tipo 2 que usan insulina, pero también usan las sulfonilurias. Pregunta, ¿cuál es la sulfoniluria que produce más hipoglicemias? Glibenclamida. No se olviden, glibenclamida. ¿Y qué consecuencias trae la hipoglicemia? Terribles consecuencias. Número 1, miren, el cerebro depende de la glucosa circulante debido a que no sintetiza insulina. 2, cuando los niveles de glucosa arterial disminuyen, el transporte de glucosa de la sangre al cerebro es lento. Va lentamente para que el cerebro pueda captar toda la capacidad de la glucosa. ¿Y para qué? Para que superviva, porque si el cerebro se muere, le da un infarto cerebral por falta de glucosa, nada va a funcionar, no funciona el corazón, el riñón, nada. La hipoglicemia causa 10% de muertes en personas diabéticas tipo 1. La hipoglicemia fatal no solo es en los diabéticos tipo 1, también es en los diabéticos tipo 2, en cualquier tipo de diabético que está usando insulina o hipoglicemiantes. Se han reportado casos, miren, hipoglicemia relacionada a sulfonilurias. Pero no solo es un problema neurogénico, es un problema cardíaco. Miren, mayor proporción de arritmias. Hay problemas de la repolarización cardíaca. Esto les causa muerte súbita. ¿Qué hacemos con los pacientes que usan insulina? Primero, todo paciente que usa insulina tiene que ser capacitado. Señor, usted usa insulina, tiene que saber cuándo le va a dar hipoglicemia, cómo es la hipoglicemia, cómo reconocer la hipoglicemia. Primero, si usted usa varias veces la insulina, puede dar hipoglicemia. ¿Sabe usar su insulina? A ver dónde está su jeringa. ¿Cuánto se pone? Muéstreme, quiero ver cómo prepara su insulina. Doctor, no me alcanza la insulina. ¿Cómo no le va a alcanzar si le da un frasco de 1000 unidades y usted se pone 6 unidades por día? Tiene que alcanzar para 2 meses casi. No, me alcanza apenas para unas 2 semanas. ¿Cómo 2 semanas? Sí, mire, ¿quién le pone? La técnica de enfermería que trabaja en una posta. A ver, traiga la jeringa, no le pone 6, ¿es de tuberculina?
le pone 6 de las de tuberculina, porque según la técnica cada unidad es una jeringa. Suerte que no se ha muerto el paciente. Yo he visto eso hasta en el hospital, en urología me acuerdo, hipoglicemia, corrimos, pucha, y al toque a levantarlo al paciente, a la emergencia, todo. ¿Quién me ha puesto eso? Y estaba una chica ahí en la otra sala cargando sus jeringas. Le digo, disculpe usted, no, yo le ayudo a la enfermera. ¿Qué está haciendo cargando las agujas de tuberculina? Le voy a poner insulina 6 unidades a este señor. ¿Y para eso carga 6 jeringas de tuberculina? Oiga, ahí hay 100 unidades en cada jeringuita. Entonces, hay que tener cuidado. El paciente que usa insulina tiene que saber ponerse la insulina, y si no sabe, tiene que saber cuánto le ponen. Todo eso es un tratamiento educativo. Las sulfonilurias también, ¿no? Ojo, que acá hay que ver que hay fármacos que hacen también lo que nosotros llamamos efectos colaterales. La aspirina, con una sulfoniluria, puede haber riesgo de hipoglicemia. ¿Qué diabético no usa aspirina? Casi todos. Y ojo, señor, si va a tomar su pastilla, tiene que comer, pues. ¿Por qué no comió? No, porque me baja pues la glucosa sin comer y estoy bien controladito. Eso también es importante. ¿Cuál es el tratamiento inmediato en un paciente que tiene hipoglicemia? Primero, si está despierto, leche, agua con azúcar, gaseosa, Gatorade, lo que quieran, limonada. 2, si el paciente está ya con trastorno de sensorio, no le den nada. Eso de caramelito, se mueren atragantados antes de morir por hipoglicemia. Porque están con el caramelo ahí, se desmayan y el caramelo se va adentro y muerto. Ha habido casos, ¿sabes? Tenían en la emergencia pacientes así. Y eso es un trauma para los familiares. Glucagon, si se da glucagon por vía intramuscular o subcutánea, una ampollita de 1 miligramo. Pero no sirve en los que se han emborrachado. ¿Cuántos diabéticos se emborrachan que usan insulina? Llegan a la emergencia alcoholizados, en ellos no sirve el glucagon. ¿Qué hacen ustedes en emergencia? Dextrosa al 33%, ¿verdad? ¿Cuántas ampollas? 5. ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 1? Yo siempre con mis colegas de emergencia, ¿por qué le pones 5? Porque así dice el protocolo, pero dame una explicación lógica. A mí me gusta pelear con los de emergencia. Y me dicen, no, así está el protocolo. No, les digo, tú tienes que tener una explicación lógica. Y tiene una razón de ser. ¿Cuál? Que el cerebro consume 8.3 gramos por hora, que equivale a 2 miligramos por kilogramo minuto. ¿Cuántos gramos de glucosa tiene una ampolla al 33%? 6.6. ¿Ves? Se acerca, ¿sí o no? Si le doy 5 ampollas son 30 gramos. Es como si le estuviera poniendo 2 frascos más o menos de dextrosa al 5%, solo que está concentrada la glucosa. Dura 2 a 3 horas, ¿ah? A veces le ponen eso al diabético con hipoglicemia en la emergencia, ya está normal la glucosa, esperan 1 hora y lo mandan a su casa. No saben que a las 3 horas va a volver a caer la glucosa. Siempre discutimos eso con los colegas jóvenes, los residentes, porque el asistente ni siquiera monitoriza a veces al residente. Entonces, no se olviden, hipoglicemia que llega, obsérvenlo, pónganle su dextrosa, que esté ahí, y vuelvan a tomar la glucosa la primera, la segunda, 6 horas mínimo ahí en emergencia. Muy bien. ¿Cuáles son las complicaciones macrovasculares y microvasculares? Las complicaciones o manifestaciones microvasculares más frecuentes son la retina. Les comentaré que en el año 97, 96, el diagnóstico de diabetes era con la glucosa mayor de 140. Si ustedes revisan, van a ver que así era. Yo cuando estudiaba diabetes, más de 140. La pregunta es, ¿por qué ha bajado a 126? Porque los que tenían 140 ya tenían retinopatía diabética. Ya tenían retinopatía diabética. O sea, ya eran diabéticos. Y cuando se examinó a los que no tenían, tenían menos de 126. ¿Ya? Por eso, por si acaso, les aviso. Esa es la razón por la que se habla de 126. Ahora va a ser menos de 100, lo normal. Esperen un par de años y va a salir menos de 100, es normal.
ya ni siquiera 126. Es la complicación más frecuente, microangiopática, aparece tanto en los diabéticos tipo 1 y tipo 2, controlados y no controlados, sí. 10 años de diabetes bien controlada, todos los días su tratamiento, todos los días, pero tiene retinopatía, porque es una enfermedad crónica. Entonces el tratamiento no es para evitar la aparición, es para retardar las complicaciones. ¿De acuerdo? Es la principal causa de ceguera en el mundo. Miren, la Organización Mundial de la Salud dice que hay 37 personas diabéticas ciegas. ¿De qué depende que le dé retinopatía? De la duración de la diabetes. Hiperglicemias mantenidas, hipertensión arterial. Recuerden, diabético, para tener complicaciones no solo es la glucosa. Hipertensión, dislipidemia y diabetes es lo peor. Si eso le sumas que el paciente fuma, muerto. Tiene anemia, pero también hay un cuadro genético. Un paciente bien controlado, pero a los 5 años se volvió ciego. ¿Qué pasó? Genes a un diabético que le atacaban y le dio retinopatía. ¿Cómo se clasifica internacionalmente la retinopatía? Hay diferentes clasificaciones, esta es la que usamos más, ¿no? Retinopatía diabética no proliferativa y retinopatía diabética proliferativa. La no proliferativa es leve, es moderada y es severa. Y si ya prolifera, ¿a qué se llama proliferativa? A la que tiene nuevos vasos. Hay nueva vascularización. Pero ojo, no solo ataca a la retina, puede atacar a la mácula. Y esto también es un signo de complicación diabética, el edema macular. Puede no haber retinopatía, pero el edema macular también lleva a la ceguera. ¿Cómo se clasifica entonces? En leve, no proliferativa. ¿Por qué se caracteriza? Porque hay microexudados, microhemorragias. Se dice leve porque son cuadrantes, ¿ya? Eso lo vamos a ver mejor acá. Miren. Este es un cuadrante, 4 cuadrantes, 1, 2, 3, 4. Leve cuando está en un solo cuadrante. Moderada cuando está en ambos cuadrantes. Severa cuando está en todos los cuadrantes. ¿De acuerdo? Así es como la regla del 1, 2, 3, 4, por si acaso. ¿Qué ven ustedes acá? Microneurismas y microhemorragias. Aquí no se nota mucho por la luz, pero ya hay exudados duros. Y acá están los blandos. Primero son los duros, luego los blandos. Todo esto es retinopatía no proliferativa leve. ¿Cuál es el primer signo que aparece en la retinopatía diabética? Microneurisma. ¿Ya? Primer signo de la retinopatía diabética, microneurisma. Y poco a poco entonces va empeorando, miren. Podemos tomar esta forma de imagen y miren cómo estas hemorragias y los exudados van atacando toda la retina. Y conforme avanza, ya se volvió proliferativa. Se puede clasificar en alto riesgo y bajo riesgo, va a depender ya de cómo lo clasifique el oftalmólogo. Ustedes no necesitan saber estrictamente el término, simplemente que prolifera porque, bueno, hay nuevos vasos que van quitando la arquitectura normal del ojo, y esto a la larga, ¿qué va a llevar? Al desprendimiento de la retina. Miren las hemorragias que se forman, hemorragias vítreas, y las hemorragias van a jalar la retina, es como si fuera una telita nada más. Si a la telita usted le ponen peso, ¿qué pasa con la telita? Se desprende. Y esa es la ceguera. Otra complicación es la neuropatía diabética, también complicación más frecuente. ¿Cuál aparece antes, la neuropatía o la retinopatía? La neuropatía. 30% de la diabetes debutan con neuropatía, ni siquiera con poliuria, polidipsia. La evolución y la gravedad depende de los años de enfermedad y del mal control metabólico. La detección depende de los métodos que utilicemos, hay diferentes métodos. Y la neuropatía tiene diferentes manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son las más importantes? Polineuropatía periférica distal simétrica, es la más importante, la más frecuente, la que siempre tenemos que buscar, la que se puede investigar fácilmente, incluso en una posta médica.
Señor, ¿dolor en los pies? Sí. ¿Qué tipo? Ardor, quemazón, corriente. No siento lo que piso. Me parece que estoy pisando y no siento mis pies. Doctor, en la noche me levanto y es como si estuvieran con dos calcetines que se adormecen mis pies. Me siento y no siento. Camino y recién me aparece la sensibilidad. Eso es lo más típico. Es bilateral, simétrico. Puede haber mononeuropatía, ¿sí? Ptosis palpebral. Se cayó el párpado del ojo derecho en un diabético. O parece que fuera un dermatoma. Ustedes han visto un paciente que tiene una especie de herpes zóster y el paciente siente ese dolor, pero cuando ustedes le ven no tiene pues las vesículas, o sea, no hay nada. Yo he tenido pacientes que han llegado a la emergencia con dolor en el hipocondrio derecho. Casi los operan. Dijeron, oye, esta es una colecistitis, ecografía no hay nada. Y era diabético. Le dieron su tratamiento y ¡pum! A las 12 horas ya no le dolía nada, ni el alma. Era una neuropatía en la dermatoma, justo donde está pues el borde del hipocondrio derecho. ¿Y qué decir de la neuropatía autónoma, no? Diarrea diabética, tienen gastroparesia diabética, hipotensión ortostática, vejiga neurogénica. Muchas veces los síntomas no hay, son asintomáticos. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando les examinamos. Señor, ¿siente acá? No. ¿Estás pellizcando el pie? Nada. ¿Cosquillas? Menos. ¿No tiene molestias? No. No es normal. Miren cómo se puede atrofiar el muslo. Esta es una atrofia del nervio femoral. Todo el muslo está atrofiado. Este es el muslo, esta es la rodilla. Los pares craneales. La neuropatía autonómica, que no solamente es la diarrea, hay disfunción de la vejiga, hay impotencia, el paciente no puede tener erecciones, hay dolores y edema en los pies. Los diabéticos tienen edema por diabetes, por neuropatía. El riñón normal, no tienen varices, el hígado normal, pero se edematiza. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero tenemos que pensar pues que el paciente, todo paciente diabético hay que descartar neuropatía, la primera vez que evalúe. Anamnesis, ¿le duele o no le duele? Y si tiene o no parestesias. Investigar los reflejos, fácil. Ni siquiera necesitas martillo, con tu estetoscopio no va a poder sacar el reflejo rotuliano y aquiliano, ¿sí o no? Investigar la sensibilidad, vibratoria, algésica y térmica. Puedes colocarle una pila, si quieres esas pilas, y ponerle en el pie. Si está frío o no, le pones algo que pueda tener calor igual. Cuidado que le pongan algo caliente, le queman los pies. Atrofia muscular, eso se mira. Entonces hay diferentes tipos, digamos, de evaluación. ¿Para qué sirve evaluar un pie neuropático? Para prevenir úlceras y pie diabético. Ese es el asunto. Si ya tienen con neuropatía, si es sensitiva, si es motora, el pie se deforma, pues. Todos cuando pisamos tenemos un trípode, ¿verdad? El primer metatarso, el tercero y el quinto, y nuestro talón. Todos caminamos así. El diabético no. El diabético pierde esa posición. El pie se pone como si fuera un pie plano, o sea, empiezan a pisar metido hacia adentro y se van deformando. Si es obeso, con mayor razón todavía. ¿Qué va a causar? Una lesión, pues, una úlcera en la planta del pie. ¿En qué parte se ubican las úlceras? Debajo de los dedos, primero, tercero y quinto metatarsiano. Ahí es donde están. Pero no solamente es eso, sino también hay que ver el estado vascular. Recuerden que el paciente diabético que tiene dislipidemia puede tener insuficiencia arterial. ¿Qué hay que examinar? Si los pies están fríos. Señor, ¿usted camina 10 cuadras? ¿Camina rápido? No. Camino 3 cuadras y tengo dolores en los pies que tengo que sentarme porque es un dolor como si fuera que me ajustan los pies la parte de atrás. Y me levanto y vuelvo a caminar. Claudicación. Hay diferentes formas de evaluar. Fontaine es uno de los franceses que ha hecho un test, ¿no? Si camina tantas cuadras y se para tantas, tantos puntos. No solo eso, sino, ¿qué cosas tenemos que hacer? Hay que mirar y hay que palpar los pulsos.
Una forma práctica es esta de acá. Al paciente le quitan los zapatos, está acostado y le dicen que levante los pies. Ustedes van a ver que normalmente los pies están rojos, ¿no? Los dedos. Cuando levantan los pies, ¿qué pasa con la sangre? Regresa hacia el cuerpo. Entonces los pulpejos de los pies se van a poner blancos. Espera un rato, porque el paciente no puede estar todo el rato, ¿no? Entonces le hacen bajar un ratito y cuentan 6 segundos. Tienen que los dedos volverse a poner rojos en 6 segundos o 10 máximo. Si no todos los dedos se vuelven así y siguen blancos, tiene insuficiencia arterial. Es una forma práctica, ¿no? De evaluar a los pacientes. Entonces tenemos eso, tenemos alteraciones o traumas o infecciones. Todo eso tenemos que evaluar. Miren cómo pierde el paciente la movilidad. Estos son dedos en martillo. Estos dedos de acá pues van a ser úlcera. O el pie plano, miren esta deformación. Y puede ser una artropatía de Charcot acá. Se subluxó el dedo y ya no se puede corregir. Los pulsos, todo diabético tiene que evaluar el pulso carotídeo, axilar. En los pies nos interesa el popliteo, el pedio, ¿no? El dorsal también. Todo eso se tiene que evaluar en el paciente, en el que hay que sospechar. Actualmente en el hospital estamos haciendo el Doppler, ya tenemos nuestro Doppler en el hospital, en el programa. Lo que nos falta son médicos. Somos pocos ahora que no nos abastecemos para evaluar. Al paciente, ¿qué hacemos? Le ponemos 2 brazaletes, le tomamos la presión acá, vemos la diferencia y en el brazo que es más alto le ponemos el Doppler. El Doppler, pues el Doppler que se utiliza para la mujer gestante, ¿han escuchado? Que suena ahí para ver los latidos. Obviamente no es ese Doppler, es uno especial para evaluar los pies, para sacar el famoso ABI, la diferenciación de la presión sistólica de los tobillos. Normal es de 0,9 a 1,3. Si está por debajo de este valor, el paciente ya tiene enfermedad arterial periférica. ¿Qué le pedimos? Ecografía Doppler arterial. Y si se comprueba que ya tiene aterosclerosis, no pasa la circulación de la sangre, ¿qué hay que pedirle? Una arteriografía y hay que mandarlos desde el cirujano vascular. Miren estos pacientes con esta microangiopatía. La membrana está engrosada, miren, esto ya es una necrosis en los pies. Esta es la ficha que usamos actualmente en nuestro servicio. Todo paciente ingresa y hay que ver si tiene retinopatía. Le evaluamos todo lo que les he hablado acá, los pulsos. ¿No? Algunos han rotado de ustedes por el programa o no. Pero les invito, está abierto. Tenemos el programa del pie diabético ahí en el hospital. Toda esta evaluación hacemos y al paciente le decimos, ¿sabes qué? Tienes alto riesgo, hay que pedirle algunas pruebas, etcétera, etcétera. ¿Cómo clasificamos el pie? Esta era la clasificación antigua, ¿no? Para operar nada más Wagner. Wagner 5 está gangrenado todo, hay que sacarle el pie si no se muere el paciente. El Wagner 4 igual, ¿no? Gangrena. El 3, osteomielitis, nada más, si está en el hueso. El 2, si la úlcera está en ligamentos. Y el 1, que está solo en la piel. Y el 0, pues que hay callos, ¿no? O sea, o una úlcera, ¿no? Pero que no está en el pie. Y eso lo podemos ver acá. Este es el Wagner, ¿no? El famoso Wagner. Acá está todo lo que nos habla. El que se está usando actualmente es el Texas, ¿ah? Este es, como nosotros ya tenemos ecografía y tenemos Doppler, nosotros usamos esta clasificación. Esta es la clasificación que se utiliza a nivel mundial junto con el PEDIS, PDIS, PEDIS. Miren, este es un paciente que tiene una úlcera superficial, 1, no tiene infección, muy bien, ni tampoco isquemia, se queda como 1A. Oye, el paciente llegó con una úlcera y está negro el dedo y hay una infección. 3. Hay infección y hay isquemia, 3D. Texas, 3D. ¿Ok? O sea, una lesión penetrante que está en el hueso y está infectada e isquémica. El 3D es para nosotros sinónimo de amputación. Entonces, ahora vamos a trabajar, en el programa trabajamos con Texas. Este es el PEDIS que les digo. ¿Por qué PEDIS? Perfusión, extensión de la lesión, tamaño de la úlcera, profundidad y pérdida del tejido
tisular. Ese es el famoso PEDIS. ¿Por qué se hace la clasificación? Para ver pues qué antibiótico le voy a dar, ¿no? Si va a entrar a curación o no. Esta es la ficha que nosotros usamos, la hemos modificado. La fuente es el Ministerio de Salud de Chile, tiene un buen programa. Fue a rotar una de nuestras residentes, me acuerdo allá, y trajo esto y nosotros lo hemos adaptado. ¿Por qué es importante? Porque acá nos sirve para que nosotros podamos evaluar ya las lesiones, las úlceras. Miren, lo podemos dividir en grados y nos ayuda porque desde el punto de vista semiológico es bueno. ¿Qué aspecto tiene la lesión? Enrojecido, 2 puntos. Lo medimos, ¿de qué tamaño es? De 3 centímetros. Ok, 2 puntos más. ¿Es profundo? Con el estilete, 2 centímetros. Ok, son 7 puntos. ¿Tiene exudado? Sí. ¿Qué tipo? ¿Es escaso, moderado, escaso? Muy bien, 9. Exudado, ¿cómo es el exudado? ¿Ceroso, turbio? Ceroso. Y así vamos sumando, miren. Y entonces tenemos el grado 1, acá está, es una lesión eritematosa, esto lo sacamos, como les refiero, de Chile. Es eritematoso, brillante, frágil, no hay pérdida de integridad, acá están los puntajes que le toman, es práctico. Este es el grado 3, ¿no? Acá está la lesión, pálido amarillo, acá dice todo lo que necesitamos mirar. Ok. La otra complicación pues es la nefropatía diabética. Todo paciente que empieza su diabetes hay que estudiarle la albuminuria. La albuminuria es un marcador del glomérulo, pero ojo, ahora hay marcadores no solo del glomérulo, sino también marcadores ¿de qué? Del tubo renal. Si conforme va avanzando el diabético no se controla, ya aparece microalbuminuria por encima de 20 microgramos por minuto. Macroalbuminuria, más de 200. Y luego el paciente llega a insuficiencia renal. Estos son los estadios en los pacientes diabéticos tipo 1. ¿Ah? Mogensen describió esto en los pacientes diabéticos tipo 1. En el diabético tipo 2 no ocurre tan como está acá. En el diabético tipo 1 esto va progresando. Primero, el riñón aumenta de tamaño, no hay problemas con la albúmina. Conforme pasan los años, igual, el riñón vuelve al tamaño normal, la depuración está normal. Microalbuminuria ya pasa de 20, proteinuria pasa de 200 y el paciente inexorablemente se va a la insuficiencia renal. Lamentablemente los pacientes diabéticos tipo 1 van a insuficiencia renal. Es la primera complicación macrovascular y la complicación más frecuente, no tanto por mortalidad cardiovascular. ¿Qué hay que hacer para prevenir la nefropatía? Primero, miren, la glucosa debe estar bien controlada, idealmente menos de 7. Si el paciente tiene ya una proteinuria masiva, hay que controlar con más razón la glicosilada. Si el paciente tiene insuficiencia renal pero no va a diálisis, tiene que ser menos de 7.5. No solo eso, miren, mantener estas presiones arteriales, reducir la proteinuria, mejorar el colesterol, tiene que estar menos de 100. Si fuma, pues hay que ponerle aunque sea un petardo en la boca para que deje de fumar, porque el tabaco va a hacer que el paciente tenga riesgo de mortalidad. Y hay que restringir las proteínas, ¿no? Menos de 0.8. Entonces las complicaciones crónicas son frecuentes y están asociadas a una elevada mortalidad y disminución de la calidad de vida. Hay que ser detectadas precozmente y pueden algunos ser reversibles.